¿Van a dolarizar? Es la meta, lo vamos a hacer cuando las condiciones sean las óptimas. Argentina, después de 12 años, logró el famoso superávit financiero durante el mes de enero, con un fuerte recorte del gasto y algunas sorpresas. ¿Cómo lo logró? ¿Es sostenible? Veámoslo. Primero siempre va a haber una pregunta, ¿no? O sea, era imposible hacerlo. Ahora, en vez de reconocerte que hiciste algo imposible, dicen, no, pero es insostenible. El superávit financiero, como ya explicamos en otro video, significa que los ingresos del Estado son mayores al gasto público y a los intereses de la deuda. Esto efectivamente lo logró la actual administración luego de 12 años. ¿Y cómo lo hizo? Combinando licuación y saneamiento. Ahora veremos en qué consiste cada concepto. Primero veamos algunos números. En la parte de ingresos prácticamente no variaron en términos reales. Es decir, si comparamos los ingresos estatales de enero 2023 y enero 2024, siempre hay que comparar el mismo periodo, veremos que estuvieron un poco por encima de la inflación. Los motivos principales son los derechos de exportación y el impuesto país, que ya comentamos acá que iba a ser uno de los principales impuestos recaudadores. Esto sirvió para compensar la disminución transitoria en los ingresos del impuesto a las ganancias y la caída en los aportes a la seguridad social. En el lado de los gastos se pone mucho más interesante porque hay bastante para comentar. En primer lugar, estos cayeron un 39,4% en términos reales. Es decir, nominalmente el gasto público subió respecto al año pasado, pero la inflación subió mucho más. Aquí se optó por dos vías de ajuste. La primera es el recorte nominal, que significa lisa y llanamente que una partida se recorta, se le pasa la motosierra. La segunda es la licuación, que se puede visualizar mejor con este ejemplo. Supone que en un mes te pago 100 pesos por un trabajo y al mes siguiente sé que voy a vender menos. Por ende, en vez de bajarte el sueldo, lo que hago es no aumentarte y dejar que la inflación se coma el poder de compra. Entonces tu sueldo, si bien nominalmente son los mismos 100 pesos que antes, no compran las mismas cosas que antes. Una de las partidas del gasto que más sufrió fueron las jubilaciones, algo que también anticipamos en el video anterior. Debido a la fórmula sufrieron una fuerte licuación. Del total del recorte del gasto, estas representan aproximadamente un 33% del mismo. ¡Una barbaridad! Si te gustaría que indague más sobre este tema, hacémelo saber en los comentarios. Otra partida que sufrió un fuerte recorte fueron los subsidios. Aquí la estrategia fue más de recorte nominal que de licuación, debido a que se han quitado subsidios principalmente a la energía y al transporte. El 15% del total del recorte se lo llevan los subsidios. La tercera partida más importante del recorte del gasto fue efectivamente los salarios al sector público, que explican aproximadamente un 9,6% del total del ajuste. Aquí la estrategia predilecta fue la de la licuación por sobre el recorte. Por último, como algo destacado, también quería mostrar que las transferencias a las provincias han sido cortadas casi de cuajo, donde en algunos casos incluso llegó a ser cero. Ahora, la pregunta que surge a continuación es si esto es sostenible. Veamos qué dijo el ministro hace apenas unos días. Un 70% del ajuste por fuera de la ley. Y el otro 30%, reemplazando un poco, como digo, impuesto a los combustibles y después, bueno, apretando un poco más las clavijas en todo lo que es gasto político, claro. Transferencias discrecionales, obra pública. Es decir, una gran parte del ajuste también viene por las transferencias a provincias y por la obra pública. Sin embargo, esto puede traer problemas como los siguientes. Cuando el intendente de Comodoro me llamó, preocupado por el impacto que tenía una medida mal tomada, de manera en consulta se avanzó y esto perjudicaba mucho a Comodoro Rivadavia, que es un intendente de otro signo político. Que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Acá tenemos que diferenciar dos cosas: las variables flujo y las variables stock. Para entenderlo rápido, pensá en una canilla tapada. Una variable flujo es aquella que mide la cantidad de agua que cae en un determinado periodo de tiempo
y la stock mide cuánta agua hay en el lavabo. O sea, una variable flujo mide algo respecto al tiempo. ¿Y por qué traigo esto acá? Porque no es lo mismo aplicar una licuación a una variable flujo que a una variable stock. Veámoslo con dos ejemplos. Al haberse licuado jubilaciones durante los primeros meses del año, en el futuro aumentará el gasto público para compensar esto en cierta medida. Y además está en los planes cambiar la fórmula. Nosotros no podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula y que, digamos, como ya dijo también el presidente, si nosotros tomamos esa fórmula, este año, digamos, el Tesoro se beneficiaría en 2% de producto. ¿Qué quiere decir? Que los jubilados cobrarían 2% menos. Tenemos que compensarlos. ¿Cómo? Con bonos. En cambio, al licuarse stocks, como por ejemplo la deuda, en el futuro se exigirán cláusulas de ajuste, como ya ocurrió recientemente con las nuevas LESER. Por lo tanto, la licuación tuvo un impacto muy profundo al principio, pero con el tiempo será cada vez menor porque los agentes incorporarán estas expectativas de inflación. Para que el superávit sea viable y sostenible, es importante que las reformas le den solidez a la convergencia fiscal, porque, como dijimos, en el futuro muchas partidas presionarán a la alza el gasto público. El otro factor, por supuesto, es el componente social, la calle. Por ahora, el gobierno cuenta con altos niveles de popularidad, otorgándole gran apoyo político para seguir adelante con su programa a pesar de las manifestaciones de estos últimos días. Por último, quería mostrarles este gráfico que muestra la evolución de la deuda durante este año. Si bien el superávit financiero comprende solamente los intereses de la deuda y no las amortizaciones, es importante saber que este y el próximo año son 2 años con altos vencimientos de deuda. El saneamiento de las cuentas justamente es que haya equilibrio financiero donde los pasivos, las deudas, no sean mayores a los activos del gobierno. Por lo que el saneamiento de las cuentas públicas es prioritario y a la vez un gran desafío. Espero que este video te haya servido y te haya gustado, así que si así lo fue, no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita, que eso a mí me ayuda un montón. Y acá te voy a dejar 2 videos para que sigas mirando. No olvides tampoco seguirme en mis redes sociales y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.